en paralelo la segunda máquina virtual, y vamos a ver qué diferente le agregamos. Sí, lo reinicia una vez que terminas. La configuración es muy similar. La máquina 2 que voy a preparar, en RAM y disco duro son iguales. La idea es que usted no se quede solamente con las dos máquinas, haga más máquinas, practique, ¿cierto? Hagan varias máquinas virtuales para ir practicando la implementación. ¿Ya? Un CentOS 2, un CentOS 3, claro, usted va jugando con eso. ¿Cómo? La 1.2. La 1.2. No eliminen las máquinas del taller anterior, ¿cierto? Las Windows, porque las vamos a trabajar en conjunto con las CentOS, las máquinas Linux. La idea es que veamos que se pueden entre ellos compartir archivos y se pueden manejar remotamente entre ambos servidores, ¿ya? De hecho, como viene una evaluación más, esa evaluación vamos a ocupar todas las máquinas. ¿Todo al mismo tiempo? Puede ser, todo al mismo tiempo. Ya. Esto me quería detener. El gestor de instalación con el comando de instalación en los sistemas operativos Linux basados en .tar, el comando de instalación es apt-get. Por ejemplo, install, ¿y cómo se instalaría Apache? Sería Apache 2, perfecto. En el cambio, en los paquetes basados en RPM, acá el comando se llama yum. Entonces sería yum install y luego el nombre del paquete. Apache 2, pero en este caso HDPD. Entonces, esa es la única diferencia, fíjate, no es mucho. Yum es el gestor de instalación, apt-get es el gestor de instalación. Uno es para los basados en .tar, ¿cierto? Y el otro pasado para los paquetes en RPM, de Red Hat. ¿Ya? Por lo tanto, si yo uso un Fedora, ¿cuál usaría para instalar paquetes en un sistema operativo Fedora? ¿apt-get o yum? Yum, porque Fedora es de Red Hat. Si uso un Ubuntu, ¿cuál sería? Y si uso un Debian, apt-get también. ¿Ya? Esa es la diferencia. La familia de los sistemas operativos se deriva según su rama, ¿cierto? Y ojo, en Mac OS, ¿cómo se instalan paquetes? ¿Yum o apt-get? Es un Unix. DMG. Porque un Unix es un derivado de los dos, ¿cierto? También son por consola. Muy bien. No, porque no sé, yo vi que quizá la cosa para el escritorio. Ya. A ver. Vamos recordando. Estoy instalando mi segundo servidor CentOS. ¿Qué elijo acá? Instalación gráfica. ¿Cómo es? Enter. Perfecto. Ya, ¿qué elegí acá? Skip, ¿cierto? Salgo de la revisión del disco. Si esto fuera un disco físico hay que revisarlo, ¿cierto? Hay que revisarlo. Como es un disco virtual no lo revisamos, el de instalación. Miren, hay un documental que ojalá lo vean, se lo voy a anotar aquí, que tiene que ver mucho con la creación de los kernels y la creación de los sistemas operativos Linux. ¿Ya? Se llama El Código Linux. Incluso está en YouTube.
Sí, echen un vistazo. Ay, el código El código Linux. tengan ese mismo. Y los días él me miró y me dijo, oh, sí. Entonces, una diferenciación. Daemons o demonios son herramientas que trabajan en segundo plano en un sistema operativo Linux y son autónomos. No dependen ninguno de otro. En Windows son servicios y trabajan todos con dependencia de otro. Por eso usted baja un servicio y bota varios servicios más. Incluso dice, cierta advertencia, si usted tiene este servicio en Windows, puede que cause un efecto, ¿cierto? O que algún sistema trabaje de forma inestable. El Linux no es así. Los daemons son totalmente autónomos. Ya. Para los que están instalando el segundo sistema operativo, ¿cierto? Hasta ahí era todo igual, ¿cierto? Mismo tamaño de disco duro, misma RAM, etc. Pero la diferencia que dijimos nosotros que íbamos a darle, íbamos a crear la partición, ¿cierto? Eso iba a hacerlo diferente, ¿ya? Entonces, para eso, en vez de elegir un tamaño personalizado, lo que vamos a hacer, nosotros, es elegir diseño personalizado, ¿ya? Que es el de abajo, ¿ya? Y aquí vamos a hacer las particiones nosotros en forma manual. Entonces, crear diseño personalizado. ¿Ya? Y aquí creamos las particiones. Las particiones, jóvenes, para explicarle primero, se dividen en tres partes. Los sistemas operativos Linux, servidores. ¿Cómo? ¿En el otro? No, es para explicar la partición primero. Nosotros tenemos que hacer particiones de la siguiente forma. Los sistemas de archivo aquí son distintos a los sistemas de archivo Windows. Eso hay que declararlo. Por ejemplo, en Windows nosotros tenemos sistemas de archivos llamados NTFS, ¿cierto? ¿Cierto? Y tenemos los sistemas de archivo FAT32, ¿ya? Y con características uno y otro, que eso lo hemos visto en la unidad 1, ¿cierto? Uno soporta archivos de volúmenes más grandes, seguridad, ¿cierto? Transferencia más grande de archivos, etc. Acá tenemos las contrapartes. Los sistemas de archivo son XT3, XT4, perdón, y XT3. Existe uno más antiguo que se llama XT2. Y cumple el mismo objetivo. El XT3 es como la referencia de FAT32. Y el X34 es lo que podría ser para nosotros NTFS. ¿Ya? Hizo la misma diferencia. Archivos más grandes, ¿cierto? Seguridad, etc. Además de ello, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Claro, más de 5 GB, volúmenes de disco grandes. O sea, un disco yo de 1 tera debería tener un formato X4, ¿cierto? Si lo tengo en formato X3 o X2, no lo reconoce el sistema Linux. Ya, eso es una condición. Lo otro es que existe lo que se llama puntos de montaje y existe lo que se llama también instalación. En Linux se crean varias estructuras. Cuando instalamos el sistema operativo se crea una estructura que se llama estructura raíz. Y aquí se va a instalar el SO. Existe otro directorio que se llama bots. Y aquí se instalaría el kernel. ¿Ya? Y existe un tercer sistema de archivo, punto montaje, que va a ser la estructura que le vamos a dar a nuestro sistema operativo. Entonces tenemos que dividirla en tres partes, o tres particiones que tenemos que hacer. Una para kernel, una para sistema de archivo y otra para el sistema operativo completo. ¿Ya? Adicionalmente, aquí existe una funcionalidad que también la vimos en Windows que se llama memoria virtual. Y aquí se llama swap. ¿Qué es lo que hacía la memoria virtual o de paginación en Windows? ¿Se acuerdan? Windows Server daba una memoria RAM simulada en un disco duro. Acá es lo mismo. Yo puedo tomar una parte de disco duro y simularla como si fuese memoria RAM. ¿Ya? Existe también esa
diferenciación. Y repasemos lo que le estaba comentando a los compañeros. ¿Qué se elegía acá? Deshabilitado. Deshabilitado, sin cortafuego, porque nosotros vamos a elegir los puertos. Igual que en Windows Firewall, ¿cierto? Hacemos excepciones después. ¿Ya? Luego me preguntaba qué sistema de seguridad quiero trabajar. Obediente, que es la que trae por defecto. En realidad nosotros estamos configurándole y él va a actuar de acuerdo a nuestra configuración. Eso se refiere a obediente, ¿ya? Si le abrimos un puerto, él acepta el puerto abierto. Si cerramos un puerto, él acepta un puerto abierto. Si no declaramos la funcionalidad obediente, nos va a reclamar por cada puerto vulnerabilidad de seguridad. ¿Ya? KDUP nos saltamos, que era un archivo que se genera por cada caída de kernel. Es como el log de evento. Va registrando cada falla del equipo. ¿Ya? Hora y fecha son las 12:40, creo, ¿cierto? 12:34. ¿Ya? El usuario, recuerden, este usuario que creamos es un usuario que tiene privilegios de administración, pero no es el usuario root, ¿cierto? Pero lo ocupamos para uso diario o continuo del sistema operativo server. El root ocupémoslo para cosas bien específicas. Si trabajamos directamente en la máquina, trabajemos con el root. Pero si me conecto en forma remota, por Telnet, por SSH o por VNC, usaría este usuario, ¿cierto? Recomendación, usar la misma contraseña. No, señor, ¿cierto? No, señor, no es recomendado. ¿Ya? Entonces tengo un usuario que va a ser administrativo. Tarjeta de audio no la necesito. CD adicionales tampoco, porque lo va a pedir en algún momento. ¿Y cuáles son los CD adicionales? El 2 y el install. ¿Ya? Y finalizamos la instalación. Entre comillas, todavía falta. Falta configurar. Aquí se ve bonito. Ya. Vamos a entrar, jóvenes, para configurar en forma local con el usuario root. ¿Ya? Porque estamos directamente en la máquina. ¿Ya? Para esta ocasión vamos a usar el root. Y la ventaja de esto, fíjense que el root ya viene habilitado. Pregunta, ¿por qué en los servidores Red Hat o CentOS el root ya viene habilitado para trabajar directamente sobre él? En cambio, los servidores como Ubuntu Server, el root hay que habilitarlo. ¿Cuál será la lógica de eso? Porque aquí yo puedo trabajar ya con el root. En cambio, en Ubuntu Server, el root hay que habilitarlo para trabajar con él. ¿Cuál será la lógica? Piénsenla. La lógica es la siguiente, jóvenes. El sistema operativo Red Hat o CentOS está pensado para usuarios avanzados. Entonces, supone que usted tiene los conocimientos previos para trabajar con un root. O sea, dice, usted está capacitado para trabajar con un root. Eso es lo que pregunto. ¿Ya? Por lo tanto, está hecho para trabajar directamente con un superusuario. En cambio, Ubuntu Server es un sistema operativo, entre comillas, servidor, pero está entre usuario básico y avanzado. Entonces, por eso me da la posibilidad de no usar el root. Porque puede pensar que tú también puedes cometer algún mal funcionamiento del sistema operativo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero si no te abren, si no te hacen con el root, Tiene que cerrar sesión y arrancar con root. Cierra sesión y inicias con root. Le pongo el usuario root y la contraseña y me dice que el usuario está para la sesión. Capitalización correcta, ¿ves? Ah,
Datico. Tenemos iniciado el servidor CentOS, ¿ya? Lo primero que vamos a aprender a trabajar y lo primero que deberíamos abrir es la consola, ¿ya? Entonces, dentro del sistema operativo, ustedes se van a ir a accesorios, de ahí va a estar la terminal. Y ejecutan la terminal. Siempre la terminal va a ser el primer software que vamos a abrir para trabajar. ¿Ya? Esto ya. Ay, no me duele la vista. No sé qué pasó. Es que les pasé la misma. Si se equivocaron de usuario, tienen que cerrar sesión en sistema y salen y entran con el otro usuario, ¿ya? La idea es que trabajemos con el ROT para el primer taller. Es que o apagas o sales, po, y tú eliges, po. Cierra la sesión y abres la otra. La idea es que trabajemos con el ROT para algunas cosas y nos familiaricemos con la herramienta. La herramienta de trabajar, primero, tenemos que saber que dentro de la pestaña accesorios vamos a encontrar a la terminal o check. Esa es una herramienta básica y la vamos a ocupar bastante para saber dónde está. ¿Ya? No se va a abrir en un momento más. Vamos a recorrer el sistema de archivos del equipo para ver dónde están implementadas, ¿cierto?, las configuraciones. Para eso, ¿cierto?, vamos a entrar a equipo. Vamos a esperar que cargue. ¿Ya? Van a abrir sistema de archivos. ¿Ya? De aquí vamos a ver las carpetas que tenemos que identificar y qué funciones cumplen, ¿ya?, del sistema operativo. Abrió la terminal, ¿cierto? Por ahí. ¿Sí? Ya, de ahí vamos a trabajar. Las carpetas jóvenes más importantes para nosotros que tenemos que reconocer son las siguientes. Dentro de la carpeta boot del sistema operativo es la carpeta que guarda el kernel. Por lo tanto, dentro de la carpeta boot, abrámosla, van a haber varios directorios, ¿ya? Y uno de ellos, ¿cierto?, de los que está ahí, es la configuración de kernel del sistema operativo. ¿Cuál de ellos será el kernel? ¿Cuál será el kernel? Que es un archivo que lo podemos abrir. Si somos ROT podemos abrirlo y editarlo. ¿Cuál? Los IMG. Los archivos IMG. ¿Ya? En el group, ¿qué es lo que se guarda? El arranque. Por lo tanto, aquí está la configuración de Genome o de KDE. ¿Ya? Ojo, aquí hay que tener cuidado, por eso les decía, como estamos como usuario ROT, basta que usted abre y edita, modifique un archivo y puede quedar dañado el sistema operativo. En Windows nosotros no podemos trabajar con el kernel. No, aquí sí podemos, este archivo está ahí. Usted lo ve físicamente ahí, está el kernel. Entonces, dentro de la carpeta bot está el escritorio gráfico en group y el archivo kernel, que es el archivo .img. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué otra carpeta importante? Dentro de etc, otro directorio, se van a guardar las carpetas de configuración de los programas que instalemos. Por ejemplo, si instalamos Apache, ahí va a estar la configuración de Apache. Si instalamos MySQL, ahí van a estar los archivos de configuración de MySQL. Por lo tanto, aquí están los archivos de configuración de todas las herramientas que podamos usar nosotros. Tarjetas de red, por ejemplo, ¿cierto? O software que instalemos en algún momento. ¿Ya? En la carpeta Home, que está al lado, están los directorios de los usuarios que tenemos creados. Si entramos Home, va a aparecer el usuario que creamos
hace un rato atrás. Eso es como la carpeta Document and Settings de Windows. El escritorio del otro usuario. ¿Ya? Sí, lo vamos a hacer por consola. Para que veamos. ¿Ya? Dentro de la carpeta media se van a encontrar los dispositivos, ¿cierto? Multimedia que agreguemos. ¿Ya? En la carpeta MNT van a estar los puntos de montaje de los discos duros. ¿Ya? Y cuando implementemos la carpeta var, ¿cierto? Y dentro de var www, ¿qué carpeta va a haber ahí? La página web, los servicios web. Entonces son como carpetas esenciales que tenemos que manejar. La diferencia es que están todas juntas, están todas al mismo nivel. En Windows no es así, ¿cierto? Está Windows por un lado, 732 por otro lado, Driver por otro lado, todo separado. Aquí están todas visibles en el mismo nivel. Sí, la vamos a configurar también. ¿Ya? La idea es que empecemos a reconocer los directorios. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Lo que vamos a trabajar ahora es un poco con la terminal. Ya sabemos que los directorios los vimos en forma física y también los podemos ver en forma gráfica. Estamos nosotros en la carpeta principal, que es la carpeta o directorio de root, ¿cierto? Vamos a hacer algunos comandos para familiarizarlos con los comandos Linux. Yo les voy a mandar algunos comandos para que tengan ustedes y los trabajen. De hecho, les pasé comandos al principio del semestre. Les pasé hartos documentos y venían administración de servidores, Red Hat decía. Ahí están todos los comandos para trabajar. Ya, primer comando, veamos cómo está monitoreado nuestro sistema operativo. El comando top. Ejecutemos el comando top. ¿Ya? ¿Y qué va a mostrar este comando top? Le muestra la estadística del sistema operativo y cómo está ejecutándose y qué cosas están corriendo en la máquina. ¿Ya? Me aparece rendimiento, tiempo de uso, ¿cierto? Porcentaje de CPU en uso, etc. ¿Sí? Aparece. Y aparece en vivo los demos que están corriendo en mi sistema operativo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que identificar de esta consola? A la izquierda, se fijan que aparece una columna que se llama PID y un número. El PID es el número de proceso o demonio que está corriendo, el número. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos detener un proceso o demonio sin tener que afectar al resto. Aprendamos a hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, hay un demonio que está por ahí, que lo identifiqué, que es el número 120. Yo lo pillé ahí. Quiero detener ese proceso. ¿Cierto? Hay procesos de demonios que son de terminales, de interfaz gráfica, de servicios, de red, etc. ¿Ya? Ese es un monitor. Es un monitor que está corriendo de rendimiento, el 120, el Kunststack KD. ¿Ya? ¿Ya? La terminal para detener la carga en tiempo real, control C. Ya, control C. La pregunta es, ¿cómo detengo un demonio de ellos? Aquí están los listados de demonios que están corriendo en su máquina. Elija uno. Vamos a detener a uno de ellos. Por ejemplo, ¿cómo yo terminaría la terminal? ¿O cómo detengo la terminal? ¿Cuál sería el código de la terminal que estoy ejecutando ahora? En este caso sería el 2773. Listo. ¿Cómo detengo esa terminal? Sería, ojo, comando kill es de matar demonio. Kill menos 9 espacio número de demonio. Por ejemplo, 2773. Y cerró la terminal. Ese demonio, ¿qué es lo que era? La terminal que era ejecución. Y así de simple. ¿Ya? Entonces yo busco kill, espacio, guión 9 y luego el número de proceso o servicio que está corriendo. No me dejó. Ya. Entonces ya tenemos un comando. Comando top. ¿Para qué sirve el comando top? Ver los procesos que están corriendo en tiempo real, ¿cierto? Y ver el rendimiento de mi máquina. Perfecto. Para ver el volumen de disco duro o el espacio disponible que tengo en el servidor, el comando es df. df. Y df me dice lo siguiente.
que tengo ocupado tanto espacio en disco duro y en las particiones correspondientes. Dice las particiones que tengo. La partición de bot es la partición donde está el kernel y la que se llama slash simplemente es la donde está el sistema operativo o almacenamiento. Y la que está abajo, la última, es la de swap o de memoria virtual. Ahí están las tres particiones. La del sistema operativo, la del kernel y la de la memoria virtual. ¿Ya? Memoria virtual estoy ocupando 0, de kernel estoy ocupando un 13% y de almacenamiento completo del disco duro un 14%. ¿Ya? Con el comando df muestro los espacios de las particiones. ¿Ya? ¿Cómo limpio la pantalla cuando tengo mucho comando? Clear, ¿cierto? Para ir limpiando. Perfecto. ¿Cómo veo la fecha? Date, perfecto. Ahí tengo fecha y hora de sistema. ¿Ya? Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Cómo veo las tarjetas de red y la dirección IP? Comando ifconfig, ¿cierto? Ifconfig. De ahí me aparece la dirección IP asignada en la tarjeta ETH. ¿Qué se llama ETH? ¿Qué significa el ETH? Ethernet. Ethernet 0. Y así, si tengo dos tarjetas sería Ethernet 0, Ethernet 1. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a navegar por las carpetas y vamos a entrar a la carpeta Home y vamos a hacer un directorio para ver cómo lo podemos crear. Primero, para salir de todas las rutas, ejecuto el comando cd espacio slash. cd espacio slash en la consola. ¿Sí? Para saber dónde estoy situado, en qué carpeta estoy, porque puse cd espacio slash, no sé dónde estoy, ejecuto el comando pwd. ¿Cierto? Y pwd me indica que estoy en barra, en slash, estoy en la raíz. En Windows sería estoy dentro del disco C, ¿cierto? pwd me dice dónde estoy. Ah, estoy en la carpeta raíz del servidor. ¿Ya? Para ver quién soy, yo puedo ver con qué usuario estoy conectado. Yo sé que estoy con root ahí, pero podría definir quién soy. El comando se llama who am I o who am I. ¿Ya? Who am I o who am I me dice quién soy. ¿Y quién aparece? Root. Si usted está con otro usuario, dice el nombre del usuario. ¿Quién soy? Who am I. Ya. Vamos a ver el listado de directorios que tiene la carpeta raíz. Yo lo puedo hacer con dos comandos. Puedo ejecutar el comando dir, ¿cierto? Y me muestra todas las carpetas que vimos al inicio, ¿se acuerdan? Ah, esta es la carpeta raíz. Ahí está la etc, está la var, está la boot por allá. O lo puedo hacer con el comando ls, ¿cierto? Con ls. ¿Cuál es la diferencia de usar ls a usar dir? Bueno, eventualmente me muestra de colores y el otro me lo muestra en negro. Pero representa algo que esté en colores. Cuando son colores son directorios. Y cuando están en, ¿cierto? Cuando están en colores blancos son archivos, claro. Dir me muestra todo por igual. En cambio ls me dice, ah, estos son directorios, me los diferencia de color. Vamos a entrar a la carpeta home, ¿cierto? La estamos viendo que está ahí. Para entrar a la carpeta sería cd espacio home. ¿Y cierto? Y voy entrando de nivel. Incluso cambió ahí, dice, ah, estoy dentro de home. Ya, quiero que veamos lo que tiene la carpeta home. ¿Con qué comando veríamos? Puede ser con dir o puede ser con ls. ¿Ya? Cualquiera de los dos sirve. De ahí aparece el nombre del usuario, ¿cierto? Que creamos un rato. Ya, quiero entrar a esa carpeta. Sería cd, el nombre de la carpeta del usuario. Entonces estamos entrando de forma jerárquica. ¿Cómo veo lo que está dentro? Dir. ¿Y qué es lo que tiene esa carpeta? Nada, po. Nada. Porque es el escritorio del usuario, ¿cierto? ¿Sí? Sí, por el del desktop, po. El escritorio del otro usuario. Pregunta, ¿cómo creo una carpeta ahí? mkdir. Mkdir o makedir es la abreviatura de creación de directorio. La palabra es makedir, y en inglés significa make es crear, ¿cierto?
crear directorio. Quiero crear una carpeta que se llame ejemplo 1. ¿Cómo sería? mkdir ejemplo 1. mkdir espacio ejemplo 1. ¿Cómo veo que la carpeta se creó? Dir. De ahí está, po, ejemplo 1. Perfecto. A esta carpeta yo le quiero dar permisos, ¿cierto? Para darle permiso, el comando chmod. Y los permisos se manejan con números, ¿cierto? Aquí vamos a explicar un poquito lo de los números. Miren, los números son una sumatoria, jóvenes, que indica lo siguiente. Por ejemplo, los números identifican algo. Por ejemplo, el número 4 significa que ese archivo yo lo puedo leer, ¿cierto? Si tengo el 4 y el 1, significa que ese archivo lo puedo leer y ejecutar. Y si tengo el 4, el 2 y el 1, significa que ese archivo lo puedo leer, ejecutar, ¿cierto? Y escribir sobre él. Entonces, si esto lo aplico en números, R, ¿qué número sería? 4. Leer y ejecutar sería la sumatoria de 4 y 1, sería 5. Y el permiso total de leer, escribir y ejecutar sería 7. Por lo tanto, si yo en un archivo o directorio quiero tener todos los permisos, el permiso sería 7. Si quiero solamente leer y ejecutar, 5. Si quiero solamente leer, 4. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que los números identifican un permiso. ¿Ya? Pero también existen 3 tipos de usuarios sobre un directorio o un archivo. Entonces, los usuarios, el primer usuario se llama el owner. ¿Quién es el owner? El propietario. El segundo usuario es el grupo o group a que pertenece un propietario. El grupo que está. Y el tercer usuario sería el acceso público o todo el resto. Supongamos, miren, a la carpeta ejemplo 1, ¿qué pasa si yo le doy este permiso? 777. ¿Qué le estoy diciendo? Que todos los usuarios pueden hacer todo en la carpeta. Que todas las personas que pertenecen al grupo también pueden hacer todo. Y el acceso público para el resto del mundo, También. todo. Ya. ¿Qué pasa si a ese directorio yo le doy este permiso? 744. Significa que el propietario de la carpeta tiene todos los permisos. El grupo al que pertenece solo puede leer. Y el resto del mundo también se va a leer. ¿Cierto? Por eso se declaran de 3 cifras. Y cada cifra significa un permiso y también a quién es asignado. El primer permiso es para el propietario, para quien creó la carpeta. El segundo permiso es para el grupo al que pertenece ese usuario, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pertenezco al grupo administradores, los usuarios del grupo administradores tienen ese permiso. Pero yo tengo ese permiso total. Y el público es para el resto. ¿Ya? Entonces, si a esta carpeta le damos el permiso 777, ¿qué le estamos diciendo ahí? Todos los permisos para todo el mundo. Todos pueden hacer todo en la carpeta. ¿Ya? ¿Ya? Y luego se declara el nombre de la carpeta. Entonces sería chmod 777 ejemplo 1. Y le dimos los permisos. ¿Sí? Para ver los permisos de una carpeta, ¿cierto? Que se llama ejemplo 1, ejecutan el siguiente comando: ls/-als. ¿Qué significa la D? Permiso. ls espacio guión als. ¿Perdón, qué me decía? No, es que cuando apretas esto, sale la D de los primeros personajes. Por ejemplo, ¿qué es lo que te marca primero? Te marca la carpeta que estás revisando, ¿cierto? Y los permisos que tiene.
te marca el comando ls cuando la creaste, quién es el propietario y qué permisos tiene. ¿Ya? La D representa que estás situado en ese directorio y estás viendo la carpeta que está dentro de ese directorio principal. Esa representa la D, del directorio. Y luego vienen los permisos, dice RWX, ¿para quién? Para el propietario. RWX, ¿para quién? Para el grupo. Y RWX, para todos. Ese RWX significa 7. 7, 7, 7. Ahí está. RWX. Read, write, ejecute, ¿cierto? Lectura, escritura, ejecución. ¿Ya? ¿Cómo yo borro una carpeta? La puedo borrar. Comando RM espacio guión R. RM significa remove. Entonces yo aplico RM guión R. ¿Y qué viene después? El nombre de la carpeta. Lo que hago con ella es borrarla. Incluso me pregunta. ¿Desea borrar directorio? Le digo S. Y lo elimina. Siempre y cuando tenga los privilegios de la carpeta, ¿cierto? Ejecuto dir y la carpeta ya no está. No está. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Un comando básico que tenemos que aplicar ahora. Ya creamos directorio, ¿cierto? Navegamos por carpeta. ¿Cómo yo apagaría o reiniciaría este servidor pero por consola? Para eso existe el comando. Vamos a aprender a apagarla o a reiniciarla. Para apagar o reiniciar el servidor Linux, el comando es shutdown, que significa apagar. Espacio, guión, y ahora yo declaro qué quiero hacer. Si yo quiero apagar, el comando es H, que en inglés significa half. Y luego, ¿qué viene? El tiempo de apagado. El tiempo se puede declarar en minutos. Por ejemplo, si yo digo 1, ¿en cuánto se va a apagar? En 60 segundos más, en un minuto. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Si yo quiero que se apague en forma inmediata, ¿cierto? El comando sería now, ¿cierto? Now. Si yo quiero reiniciar la máquina, la H la reemplazo por una R, que significa restart, no restart. Entonces, reiniciemos la máquina. Reiniciémosla. Shutdown, espacio, guión R, now. ¿Cierto? Y se reinicia el servidor inmediatamente. ¿Ya? Debería reiniciar, debería arrancar. ¿Sí? Shutdown apaga, shutdown H apaga, shutdown R reinicia. Y now representa ahora, o el tiempo. Yo puedo tener tiempo programado a que se apague en 1 hora. ¿Cómo sería? Shutdown menos H 60. 60 minutos. Uno puede programar el apagado. ¿Ya? Mira, ¿qué está haciendo ahí? Ahí está el kill all. Matando todos los demons, ¿cierto? Matando todos los demonios como va el Helsing. Y reiniciando la máquina. Y arranca. Recuerden que la otra clase, la otra semana vamos a hacer más cosas en configuración avanzada. Hoy día es hora, ¿cierto?, a soltar un poco los dedos conceptos. Revisen los archivos que les envié porque hay configuraciones de comandos que les mandé en los talleres anteriores, en la carpeta principio de semestre. Que le dijimos que le hago un momento, ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahí está. Para que practiquen. Y hagan varias máquinas virtuales, ¿cierto?, para que ocupen algunas para practicar comandos. O sea, si la echan a perder no importa, pero si es para practicar. Es una máquina virtual, ¿ya? No hagan solamente las 2 máquinas y queden con eso. La única forma de aprender Linux, ¿cuál es la única forma de aprender Linux? Practicando y metiendo manos, haciendo máquinas virtuales, haciendo comandos. Es la única forma, no hay una fórmula mágica de aprender acá. Es practicar, practicar y practicar. La única técnica que hay. Si usted hace una máquina y no la toca en toda la semana la máquina, difícilmente va a aprender a usar un sistema operativo Linux. Esto es solamente práctica. ¿Ya? Ya, chicos. Vamos a... Mientras estamos iniciando la otra máquina, eso es lo que vamos a ver por hoy día en ese CentOS. Vamos a terminar el otro, ¿cierto? ¿Sí? El otro CentOS.
¿En qué quedamos nosotros? En las particiones, ¿se acuerdan? Ahí quedamos pendientes. Porque el primer servidor lo hicimos con particiones predeterminadas. Él hizo las particiones, ahora en este vamos a hacer las particiones nosotros. ¿Ya? Entonces para eso, lo que vamos a crear nosotros, primero, con este asistente, es particionar el disco en 3 partes. Una partición va a ser para instalar sistema operativo, otra partición va a ser para el kernel y otra partición va a ser para la memoria swap o memoria de paginación que conversamos nosotros. ¿Ya? Entonces, en este caso, elegimos nuevo y vamos a elegir qué cosas vamos a hacer en este sistema operativo. Y ahí, en punto de montaje, les van a aparecer, ¿cierto?, qué es lo que quiero crear. ¿Qué es lo que quiero crear? El primer punto de montaje que crean ustedes es el que se llama boot. Y boot le vamos a dejar por defecto los 100 megabytes que aparecen ahí. ¿Por qué 100 megabytes y no más? Porque ese es un tamaño suficiente que necesita para almacenar el kernel. El kernel siempre crece, nunca decrementa, ¿cierto? Porque se le van haciendo configuraciones y va aumentando el archivo. ¿Se acuerdan cuánto es el tamaño de kernel que se utilizaba en Windows? ¿Cuánto reservaba para kernel? Es poco. Son 8 megabytes. ¿Y por qué 8 megabytes y acá en Linux 100 megabytes? ¿Cuál será la diferencia? Porque el kernel de Linux siempre aumenta y el kernel de Windows no, porque no se modifica. ¿Cierto? Usted no tiene forma de manipular el kernel de Windows para hacer cambios. O sea, instaló el sistema operativo y ese kernel quedó. En cambio acá, ¿usted qué puede hacer? Crear sus propias modificaciones, conectar con sus propios controladores, ¿cierto? Editarlo. Por lo tanto, 100 megabytes es suficiente. ¿Ya? Y aplicamos. Aceptar. Entonces se crea el primer punto de montaje. ¿Para qué se hace? Para el kernel. Debo crear otro punto de montaje, nuevo. ¿Ya? Como ya tengo el primero, el de kernel, ahora voy a crear, como tengo el debut, voy a crear el slash. Y aquí le digo en qué espacio se va a instalar el sistema operativo. ¿Ya? Uno siempre va viendo el espacio que queda disponible, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Acuérdense que tenemos una memoria RAM instalada. En la memoria de paginación en Windows, nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Dejábamos un espacio que fuera igual a ¿qué cosa? A la memoria RAM. ¿Ya? Entonces, para nosotros, tenemos que elegir una memoria de qué tipo? Swap. La memoria swap, ¿cuánto es? ¿Cuánto le vamos a dejar de memoria swap? Tiene que ser igual que la memoria RAM que tiene físicamente el servidor. Si lo instalamos de 1 giga, por lo tanto la memoria swap va a ser de 1024. ¿Ya? 1024. Entonces, la primera partición que hicimos nosotros fue boot para el kernel. La segunda partición, la swap. Directamente swap. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda disponible? Todo lo que sobre lo vamos a ocupar para la última partición. Partición nueva. Y esta partición va a ser ¿para qué cosa? Para el punto de montaje restante. Para todo lo que sobre. ¿Ya? Por lo tanto, ahí debería ser, en este caso, 19.343 megabytes. No, pues es que el sistema de archivos, uno es bot, ojo, uno es bot y el otro, ese es bot, fíjate. Y el otro no tiene raíz, es sin bot. El otro solamente slash. Esa es la diferencia. Y ahí va todo el tamaño. Voy a hacer nuevamente las particiones para que las vean. Y también con X3, tamaño fijo.
¿Sí? Yo estas particiones las puedo eliminar y las puedo hacer de nuevo. Las vamos a repasar. Ya, y tengo el disco sin partición. ¿Ya? Primera partición, recuerden, para el kernel. ¿Cómo sería la primera partición? /boot. /boot. Sistema de archivo. X3. Ahí está. X3 y X2. Elegimos X3. ¿Ya? Y 100 megabytes. ¿Bien hasta ahí? Ya. Segunda partición. Es la memoria virtual. Nuevo. ¿Cierto? Perdón. Elijo acá abajo. Swap. Y tiene que ser del mismo tamaño que la RAM física. 1024. Y aceptar. Y la última partición es todo el tamaño que me queda. Ahí lo veo. 19.343. Nuevo. ¿Cuál elijo? Slash. Y tamaño total. 19.000. Que en este caso era 343. Y ahí tendría las particiones listas para el kernel, para la memoria virtual y para que se instale el sistema operativo. ¿En cuál de las tres se instala el sistema operativo? ¿En cuál? ¿En la boot, en la swap o en la slash? ¿O la SDA1, la SDA2 o la SDA3? Exactamente. En la SDA1, kernel. SDA2, sistema operativo. SDA3, memoria virtual. Pregunta, ¿cuántos volúmenes o particiones puedo hacer en Windows? ¿Cuántas particiones puede tener un disco duro? Particiones por disco. Son 4 particiones, una primaria y 3 extendidas. ¿Y cuántos volúmenes? Ahora sí, 24. Porque cada volumen se representa con una letra del abecedario. En Linux pasa algo totalmente distinto. ¿Cuántas particiones puedo tener por disco duro? Puedo tener 4 particiones. ¿Estamos ok? Igual que en Windows. Como hicimos 3, no solo de 4. Tiene que haber una primaria para el sistema operativo y otra para almacenamiento. Pero ¿cuántos volúmenes puedo tener en Linux? Ilimitados. Puedo tener tantos discos duros y volúmenes como tantos discos soporte la placa. 120 discos, 130 discos, un servidor gigante lo puedo tener. En Windows no se puede hacer eso. Por eso los servidores de almacenamiento de nube, ¿en qué están hechos Windows o Linux? Los que tienen 100 discos duros, por ejemplo, en Linux. ¿Cómo lo identificas? Con un número. Ah, ya. No me veía. El número identifica. El DEP, de dispositivo. Por lo tanto, puedo tener tantos discos duros como hardware soporte la placa de disco. ¿Cierto? En Windows máximo 24 discos duros, máximo. No puedo tener más que ellos. En Linux, ilimitados. ¿Ya? Y ahí estarían condiciones ya de continuar la instalación. ¿Sí? Aquí nos pregunta un poco más avanzado. Gestor de arranque a instalar. ¿Qué gestor de arranque queremos ocupar? Se va a instalar group, ¿cierto? Y lo dejamos por defecto. Y me dice, ¿dónde se va a instalar el gestor de arranque? En el SDA2. ¿Sí? Dirección IP, a ver si se recuerdan. ¿Cómo configuramos? Manual, ¿cierto? O sea, en ese sentido, ¿sí? La máscara de red. Puede ser el LAT24 la máscara. NS5 se va a llamar la máquina. La puerta de enlace tiene que ser igual que los servidores Windows, la 1.1. Y el DNS que sea el servidor Windows Server, el que era Active Directory, ¿cierto? Igual si nos equivocamos o no nos recordamos, lo podemos cambiar después. Tengo un pequeño problema. No me sale activado eso. Para establecer la puerta de enlace. Ya. Usuario ROT, contraseña ROT, hasta ahí todo normal. Lo activa después, pues. Después lo configura. Tenés que, mira, en modificar tenés que ponerle manual. Claro, manual. O después lo configura. No es necesario configurar al inicio de la dirección IP, la podemos hacer después.
Ya, contraseña de root, ahí todo bien. ¿Qué venía en esta parte? Aquí elegimos qué cosa. Puede ser Genome o KDE. Aquí queda elección. ¿Qué más elegíamos? Server key. ¿Ya? Yo en este caso voy a elegir Genome y Server key. Usted puede elegir KDE y Server key o Genome también, como usted quiera. Uno de los dos. ¿Ya? Si quieren practicar con KDE, bien, por cierto. Si quieren con Genome, bien. No hay exigencia. La idea es que ustedes lo usen y definan cuál les gusta. ¿Ya? Genome y Gui. Podríamos decir que totalmente. No sé qué. Profe, ¿personalizamos luego? Lo vamos a personalizar ahora, dejamos listo. Ya. Aquí me pregunta, en esta ocasión me preguntó, ¿cierto? Desktop Genome y voy a elegir Server Key. Profe, abajo le puso personalizar luego. Ah, ese, sí, ahora, no lo voy a personalizar ahora. Voy a personalizar ahora. Ya, ¿qué elegíamos de acá? A ver si se recuerdan. ¿Cierto? Los gráficos, dejamos editores, juegos, oficina, sonido. Desmarcamos. En desarrollo nada. Entornos de escritorio, aquí elegía, ¿cierto? KDE o Genome. Idiomas, nada. Ya, servidores. Este servidor lo vamos a hacer también como servidor web y también le vamos a agregar una base de datos. Por lo tanto, lo podríamos elegir como MySQL. ¿Cuál vamos a sacar de acá? Servidor de correo no vamos a ocupar. ¿Cierto? Quizás este lo ocupemos como DNS. ¿Cierto? Así que lo podríamos dejar. Demarcamos servidor de noticias. Y el de impresión. ¿Qué agregamos extra en este? ¿Qué fue lo extra que agregamos? ¿Igual más? No lo vamos a ocupar en realidad. De hecho, la idea es que después hagan una tercera máquina y ahí podrían hacer DNS. ¿Qué fue lo diferente? Lo único que hicimos diferente fue el MySQL, ¿cierto? Lo demarcamos, no lo vamos a ocupar en este taller. Ya. ¿Qué es lo que deberíamos seleccionar en caso que ocupemos algún lenguaje especial? En el servidor de base de datos MySQL, pinchan paquetes adicionales y la librería que deberíamos agregar acá debería ser PHP MySQL para que conozca el lenguaje con el motor de base de datos. Eso sí. ¿Ya? Porque el resto viene como MySQL Server, MySQL Client, no tendría problema. Y cerrar. Nada más. ¿Sí? No, en la parte de base de datos. En la parte de base de datos nada más. Para que bajemos. Sí, lo vamos a seleccionar. Que estamos solamente en MySQL, agregamos PHP. En servidores de reantiguado, ¿cierto? Tiene que habilitar Telnet. Y no deberíamos tener nada más. Y nada más. Nada más. Y comenzamos la instalación. Sí, la otra máquina no la vamos a ocupar nada más por hoy día, así que a apagar. La otra semana lo trabajamos más.
tranquilísimo como para 2 horas con el Sí, se me recuerda. Imagínate.